¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant, bienvenidos a un nuevo informativo VCL. Ya sabéis que todos los lunes pues traemos aquí todo el contenido acerca de los challengers de todas y cada una de las regiones. Y hoy lo primero que quería hacer es pediros disculpas por mi cara, o sea, estoy feísimo, hacía mucho tiempo que no me veía tan feo, tengo granos por toda la cara, tengo el pelo largo, tengo que cortármelo, así que quería pediros disculpas porque me tengáis que ver, la verdad. Pero bueno, al fin y al cabo pues estáis aquí por las noticias que os doy y no por verme a mí, así que vamos con el vídeo. No sin antes recordaros que tengo un sorteo del nuevo pack VCT en Twitch. Os podéis suscribir en Twitch y lo tenéis en la descripción, tenéis todas mis redes sociales. Y bueno, pues un sorteito para vosotros, para vosotras, pues si os apetece participar, pues por ahí lo tenéis, todo en la descripción. Y os comunico que este puede que sea uno de los últimos lunes de Valorant porque estoy viendo que el calendario, normalmente las ligas regionales terminan el sábado. El sábado es un día donde no hay prácticamente nada de contenido de Valorant y creo que voy a traspasar estos informativos al sábado y los lunes ya, pues como habrá VCT de otras regiones, pues ya poder hacerlo así. Así que, de momento, se quedará aquí, pero el lunes que viene ya os aviso que no va a haber informativo VCL, sino que será el sábado, por si lo queréis saber. Y como no, comenzamos con la región de América, con la región de Brasil, en este caso, donde se han jugado por los partidos de esta semanita. Y esta es la clasificación donde The Union sigue liderando, ya lo fue la semana pasada y esta semana pues más de lo mismo, 3-0 para el equipo, el único equipo invicto de la región de Brasil. Vivo Kate Stars con 2-1 al igual que Red Canids, Odic que también va 2-1 y luego tenemos triple empate a 1-2 con Tropicaos, 0-0 Nation que se enfrenta esta semana y luego tenemos un TBK también con 1-2 y Liberty que no conoce la victoria, eso sí, casi gana al equipo de The Union, aunque terminaron perdiendo por 2-1. En la región de Norteamérica estos han sido los partidos que habéis visto y que hemos tenido ya resumen en el canal. Hemos tenido un FaZe contra G2, un D-Ward contra Disguised, TSM contra Mad Lions, Breakthrough contra Oxygen Esports, Shopify Rebellion contra Turtletrop y M80 contra OR Esports. ¿Por qué digo todos los nombres en inglés y M80 lo digo en español? Porque me apetece. Ya os digo, si queréis saber más acerca de la región de Norteamérica, os dejaré una tarjetita que estará saliendo ahora mismo para poder ver esos resúmenes de los partidos y hablando un poquito sobre esta primera semana de la región de Norteamérica. Nos vamos a Latinoamérica, donde ya conocemos los primeros enfrentamientos. Comenzará en breves esta liga que tantas ganas tenemos y aquí estáis viendo los partidos. Tenemos a Echolos Laser contra Skullcracker, la verdad es que vaya partiditos tenemos. Un Six Karma contra Reta Esports, 19 Esports contra Skullcracker, Fusion contra Reta, Echolos Laser contra 19 y Six Karma contra Fusion. La verdad es que se viene una liga bastante bonita y os digo que va a haber mucho nivel en esta liga y os recuerdo que comenzará el día 8 de febrero. El día 8 de febrero ya tenemos esos primeros enfrentamientos, esos enfrentamientos del grupo A y del grupo B, como estáis viendo, y cada día se jugará uno de cada grupo. Muy contento con esta liga, al igual que con el sur, que también conocemos esos enfrentamientos que vamos a tener en el grupo A, Furious Gaming, Infinity Esports, en el Bre All Knights Optic, luego tenemos también Ebro contra Furious Gaming, 9Z contra All Knights, e Infinity Esports contra Ebro y Optics contra 9Z. Este comenzará más pronto, comenzará el día 6 y 7 de febrero, vamos a tener los primeros partiditos y nada, ya ready para esa regular season, claro que sí, porque recuerdo que lo que os he dicho ahora mismo es la pre-season, o sea, simplemente son unos partidos como de calentamiento. La regular season todavía no sabe cuándo empezará, pero esto pues es unos partidos para ir, bueno, para ir bien, para ir contento. Como contentos nos vamos a la región del Pacífico, donde pues han jugado muchísimos partidos. La verdad es que es una de las regiones que más me está divirtiendo. Y empezamos con la región de Corea, donde vemos a Shadow Corporation, a AD Plus y a Rio Company empatados a 4-1, los tres primeros equipos que llevan 4 victorias. Va primero, pues eso, el equipo de Shadow Corporation, porque lleva 9 mapas ganados y tan solo 4 perdidos. Y luego tenemos por aquí al equipo de Nonshin Redford y a CNG junto con Maru Gaming y OPGG Esports, que van 2-3, 2-3, 2-3, 2-3. La verdad es que está todo súper igualado. Y luego el peor equipo de Corea, que es World Game Stars, con un 0-5. Todavía no conoce la victoria y tan solo ha ganado un total de 2 mapas. Así que bueno, esta es la región de Corea, que ya os digo que está bastante bien. Y pasamos ya rápidamente con la región de Filipinas, donde tenemos a Oasis Gaming como claro líder de la liga con un 3-0, seguido de Naos Action y Game Lab Alpha con un 2-1, y luego seguido también de Abaddon, Abyss, Nakawe y Puggers con un 1-0, y Sky Empire, que todavía no conoce la victoria, también 0-3 para ellos. Esta es la liga de Filipinas, que bueno, pues ahí está la liga de Filipinas, que es una liga pues que no ve mucha gente, pero pues hay que comentarla. En la liga de Indonesia, el equipo de Boom Esports, que va primero con 2 victorias y 0 derrotas, también 4-0 en mapas para ellos, seguido de DY United, ARF Team y Bigetron Arctic con un 2-1, y luego Alter Ego, que va 1-1, tan solo ha jugado 2 partidos, y tenemos a Hero Zero Anubis con un 1-2, Dominatus con 0-2 y High Digital Esports 0-2. La verdad es que es una región bastante extraña porque hay equipos que llevan 3 partidos y otros que llevan 2, pero bueno, pues ya sabéis cómo es Indonesia.
Y llegamos a la mejor región del mundo, llegamos a Japón, donde los partidos están siendo un total, vamos, está siendo increíble. Pues ya os digo, es la región que más me está divirtiendo ver, es una región que más estoy disfrutando y realmente creo que ahora mismo son los mejores challengers de todo el mundo. En primera posición tenemos a Crazy Raccoon y a Scars, los dos equipos que llevan 5 victorias y 0 derrotas, y en la siguiente jornada se enfrentan, partido que seguramente veamos en mi canal de Twitch porque va a ser un partido espectacular, seguido de Sengoku Gaming, que ya sabéis que tiene a Something y a Bichi, dos de los mejores jugadores de toda la liga, Fenel con un 3-3, Norception con un 2-3, Norception que está dejando bastante mal sabor de boca, Ignis con un 2-4, Chris Gaming Cest con 1-4 y Rillet, que tampoco conoce la victoria, 0-6 para ellos con tan solo 3 mapas ganados de 15 jugados. La verdad es que están jugando a un nivel muy alto el equipo de Crazy Raccoon, 10-0 para ellos, todavía no han perdido un mapa, así que veremos contra Scarz. En Malaysia y Singapur, como no podía ser de otra manera, el equipo de Bled Esports va líder con 2-0, 4 mapas ganados, 0 perdidos. Toda Kilubre, que también van 2-0, eso sí, con un mapa perdido. Y luego tenemos a dos equipos con un 1-1, Enigma Gaming y Exten Esports, seguidos de los equipos que todavía no conocen la victoria, Kizuna Esports, Hey, Yakiniku y Team Paz. Bueno, pues ya sabéis que estos nombres pues son ahí un poco, pues, malasios y singapurienses. En la región de Oceanía también un equipo que está invicto es el equipo de Bobo, tan solo ha perdido un mapa de los 9 que ha jugado, Funcrew, que le sigue con un 3-1, al igual que Honey Bargers y 95X Esports. Luego tenemos a tres equipos con un 1-3, Build for Greatness, The Who Plus Chu y Mamuces, y Koopa Trupas, que no conocen la victoria, 0-4 con tan solo 2 mapas ganados de los 10 jugados y un menos 59 rondas. La verdad es que bastante mal el equipo de Koopa Trupas. En la región de Hong Kong y de Taiwán tenemos a Oblivion Force y Anti-Ico Ico Club con un 3-0 favorable a esos dos equipos. Oblivion Force, que todavía no ha perdido ni un solo mapa, LP33 AXX también con un 2-1, Griffin Esports y One Team Esports con un 1-2, pero mejor el equipo de Griffin Esports respecto a lo que llevábamos, ya han conseguido ganar un partido. STLP con un 0-3, al igual que Ghetto Artis, la liga de Hong Kong y Taiwán, que yo creo que es la peor liga de la historia. Y en la liga de Tailandia aquí tenemos la clasificación, con Medi Tailandia con un 3-0, 6-0 en mapas, jugando muy buen Valorant. He podido ver un par de partidos de este equipo y la verdad es que juega muy bien. Sarper Esports también con un 3-0, 6-2 en mapas. El equipo de NKT con un 3-1, que ha jugado ya 4 partidos, al igual que Fullsense, 2-2 para ellos, que perdió esta semana contra Attack All Round, que también van 2-2, le ganaron el duelo directo al equipo de Fullsense. Luego Xerxia con un 1-2 y finalmente tenemos a Thailand Attitude con un 0-3 y Gelida Esports con un 0-4 con menos 44 rondas, madre mía. Así que esto es todo respecto a la región del Pacífico. Yo os digo que tenéis que ver la liga de Japón si no la veis, porque de verdad es la mejor liga, son los mejores challengers ahora mismo, de verdad que se disfrutan muchísimo el Valorant japonés, con unas composiciones que están súper chulas. Y ya os digo que veremos ese Crazy Raccoon contra Scarf en mi canal de Twitch, así que espero que os vengáis, lo tenéis en la descripción. Y nos vamos con la región de EMEA, vamos a hablar un poquito de todos los challengers, que ya sabéis que, por ejemplo, la liga del Dutch, que es la primera que vamos a comentar, ya ha terminado, así que estáis viendo la clasificación final. Ahora tenemos unos playoffs, pero ahí estáis viendo la liga que ya ha terminado, la primera de ellas, que bueno, pues este Group Stage ya ha finalizado con Maut invicto, con 4 victorias, 0 derrotas y 3 empates, ha ganado 11 mapas y ha perdido tan solo 3, uno de los mejores equipos de Europa ahora mismo. Luego seguido de Unicorns of Love, con 4 victorias, 1 derrota y 2 empates, Angry Titans con 3 victorias, 1 derrota y 3 empates también, Fiji en 2 victorias, 1 y 4 empates, Alternative Attacks, el equipo de Ambi, por ejemplo, tenemos con 1 victoria, 3 derrotas y 3 empates, y luego los equipos que no han ganado ni un solo partido, el equipo de Ovation Esports y de AX1, que han empatado 5, y luego tenemos a TBD con 4 derrotas y 3 victorias. Los 4 equipos que pasarán a playoffs son los que estáis viendo en verde: Maut, el equipo de Unicorns of Love, Angry Titans y CGN, y comenzarán el día 18 de febrero. Tendremos esas semifinales, luego tendremos la Upper Final, Lower Final y todo eso, y el ganador se llevará 5.000 euros, así que muy bien esta liga del Dutch. Continuamos con la Liga del Este, donde ya sabéis que tiene un sistema de puntuación distinta a las demás ligas. Ya sabéis que si ganan consiguen 3 puntos, si ganan overtime 2 y si pierden overtime 1. Por eso hay equipos que van 9-3, como puede ser el equipo de Enterprise, que van peor que Diamond Esports, que va 8-4. Eso se debe, pues eso, a este sistema de puntuaje distinto. El líder, que es Ascent, con ese 9-3, seguido de Diamond Esports con ese 8-4, pero que ha ganado varios partidos. Ahí no han sido en el overtime, porque Enterprise sí ha ganado un par de ellos y sí que ha sido en el overtime. Por eso veis que tiene 9 victorias y tan solo 23 puntos, y no es como Ascent, que lleva 9 victorias, pero 27 puntos. Luego tenemos a Cyberwolves, empatado con Rapid Ninjas a 7-5, Anónimo, que va 6-6, dejando un poquito que desear, al igual que B8, que va 5-7, uno de los mejores equipos, uno de los mejores rosters, que no está llegando a un buen nivel. Anorthosis junto con Zero Tenacity con 4-8, y luego tenemos a Nomi Sports, siendo el peor equipo de la competición, con un 1-11, aunque sí que es cierto que 2 partiditos los ha perdido en ese overtime. En la Liga Española están empezando a pasar cosas, sin ningún tipo de sentido. Sin ir más lejos, el equipo
equipo de KPI perdió ayer contra Rambut, sí, el segundo perdió contra el noveno, pasas que cosan. Y ahora mismo tenemos así la clasificación con Team Queso como líder indiscutible. Hacía mucho tiempo que no teníamos un líder como tal en la liga española. Tenemos a Team Queso con ese 10-3 y luego tenemos triple empate. Rebels que va 9-4, KPI que va 9-4 y Kase Esports que va 9-4. ¿Qué pasa hoy? Que Kase y Rebels se enfrentan. Vamos a tener un partidazo por quien consigue esa 10ª victoria y esa 5ª derrota. Vamos a ver qué ocurre. Luego tenemos a UCAM y a Falcons que también se enfrentan entre ellos en el día de hoy. 8-5 para UCAM y 7-6 para Falcons. Z que jugará contra el equipo de KPI. Cuidadito que KPI viene en dinámica negativa y Z viene jugando muy bien. 6-7 para ellos. Rambut que juega contra Team Queso. Tenemos un partido bastante complicado ahí para el equipo de Rambut, pero después de lo bien que jugaron ayer, veremos a ver con ese nuevo fichaje. Movistar Raiders contra AIM Esports tendremos también en el día de hoy. Y duelo ahí por esa parte baja. Buscará AIM Esports el 1-13. Esperemos que no y que consiga la segunda victoria. Y Raiders que buscará también esa 4ª victoria. En la Liga de Francia también tenemos un líder indiscutible, SBG, que lleva 12 victorias y tan solo 2 derrotas, seguido de Cerans con ese 9-5, Hit, White y Mandatory empate a 8-6, triple empate a 7-7 como Vegeta, Valiant, Bgenius y Joblife. Y luego por la parte de abajo tenemos a 3D Max con un 3-11 y Benelux United con un 1-13. En Italia tenemos al equipo que más victorias consecutivas lleva, es el equipo de Desire con 8 victorias y 0 derrotas, 104 rondas a favor y tan solo 47 en contra, siendo pues lo que es ahora mismo el mejor equipo de Europa. Claro, los rivales pues dejan un poquito que desear. Humble, Classimaco con un 5-3, GMT con un 4-4, WL Gaming Esports con un 3-5, Outplayer 2-6 y si igual que Desire es el mejor equipo de la competición, Axolot es el peor, 0-8, tan solo 67 rondas ganadas y 107 perdidas, siendo el peor equipo de toda Europa. En la Liga del Norte también tenemos un claro líder, Apex, que va 5-0-0, se ha ganado todos los partidos y tan solo se ha dejado un mapa por el camino. Le Petit Buffons, que ha ganado 4 y ha perdido 1. Focus empatado con HSD y RR, 3-2-3-2 para ellos. Bonk con un 2-3 que juega ahí contra Apex. Luego tenemos a Vámonos, que va 1-4, el equipo de Borgwen, al igual que Human Trip Queers y al igual que Cars, empate ahí a 1-4 por la parte baja de la tabla. Hoy jugará Cars contra HSD y RR y Apex contra Bonk. Partidazo. Y sí, chicos, sí, el equipo de Show ya ha perdido un partido. Fue el sábado, fue contra GTZ en un partido muy bueno. Se acerca ahí el equipo de GTZ al líder y Show que ya va 8-1. Seguido eso ya os comento de GTZ, 7-2, AGN con 6-3, Vikings 14 empatado con Exotic, el equipo español a 5-4. Luego tenemos a Impulse Gaming, Game Warriors con 3-6 y seguido de Panzer Esports y For the Win Esports con un 1-8 para ambos equipos. Y finalizamos como siempre con la liga turca, donde Parla Esports ya lidera la clasificación con 4 victorias y una derrota. Hoy juega el equipo de Fireflux, lo hará contra el equipo de Digital Athletics por buscar ese coliderato y tendremos también ese Papara Supermassive Blaze contra Istanbul Wildcats del día de ayer, que ganó el equipo de Istanbul Wildcats remontando después de la primera paliza que le metió en ese primer mapa. Así que el equipo de Thunderbolts que también va 2-2 con Fenerbahce y luego tenemos por ahí a Digital Athletics, S2G que ayer consiguió la victoria, Galácticos que juegan el día de hoy contra Galatasaray, duelo por la parte baja de la tabla con un 1-4 y Galatasaray que va 0-4 con tan solo un mapa ganado. Pues esto es todo respecto a las ligas. La verdad es que hoy ha quedado un vídeo bastante extenso, bastante largo, os he comentado absolutamente todo y ya os digo que a partir de ahora seguramente estos informativos se trasladen al sábado, porque durante hoy pues como hay jornadas pues no vamos a hacerlo aquí en medio, entonces cuando se acaben todas, que suele ser el sábado, pues ya lo haremos ahí. Así que ya sabéis que el lunes que viene comenzará el VCT Lock-in, comenzará ya esta liga que tanto nos gusta entre los equipos franquiciados y que tan solo quedan 7 días. Espero que os haya gustado, que hacéis un like y una suscripción, que me sigáis por las redes sociales y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, que viene un vídeo bastante especial. Nos vemos, un beso y un abrazo, ¡mua! Y adiós, chao, 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 chao.